Jesucristo ha venido a dar cumplimiento, ha venido a llevar a plenitud la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí sobre las ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y al extender las manos tiene este sentido, ¿no?, de hacer sombra sobre aquellos dones que están en el altar. Y entonces tendremos esa experiencia que tuvo San Pedro, ¿no?, que llega a decirle: qué bien se está aquí contigo, Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. El hecho de juntar las tentaciones que el diablo, con las que tentó a Jesús, que escuchamos el domingo pasado, juntarlas con el acontecimiento que acabamos de escuchar, ¿no?, llamado la transfiguración, nos ayuda a comprender a Jesús, que es Dios y hombre verdadero, y que como hombre tuvo también que padecer las tentaciones a las que le sometió Satanás, y las venció también como hombre, porque él podría haberlo hecho también, vencerlas en virtud de su poder divino, ¿no? Pero quiso como hombre vencerlas para así mostrarnos también a nosotros el camino para poder vencer las tentaciones, que es precisamente la de no dialogar con el diablo y protegerse con la palabra de Dios, que ante las flechas venenosas de Satanás él responde y se defiende con la palabra de Dios, que es la palabra más poderosa, más potente que hay, mucho más que la del demonio, con sus tentaciones, ¿no? Y aquí vemos en la transfiguración que deja entrever cuál es su identidad más profunda, que es el Hijo del Padre Eterno, que comparte con el Padre y el Espíritu Santo la divinidad, y que por lo tanto no simplemente es un hombre, que lo es, sino también que es Dios, el Dios verdadero, que se ha hecho hombre para redimirnos, para salvarnos a todos nosotros, ¿no? Y por eso con las tentaciones y la transfiguración queda como comprendemos mejor, ¿no?, quién es Jesús. Es Dios verdadero y hombre verdadero. Y tiene lugar este acontecimiento de la transfiguración en el que les muestra a 3 de sus discípulos, ¿no?, en la medida que es posible, ¿no?, ver la divinidad en este mundo, les deja entrever esa divinidad que comparte con el Padre y el Espíritu Santo. Y tiene lugar en la montaña, ¿no?, que es el lugar del encuentro
con el Señor, ¿no? En la Biblia acostumbra, ¿no?, a ser la montaña el lugar de encuentro con Dios, ¿no? Recordamos a Moisés en el Sinaí, ¿no? Luego también a Elías, que fue llamado por Dios también al Sinaí, ¿no? Y por eso no es casualidad que en esta experiencia de la transfiguración aparecieran Moisés y Elías, porque precisamente fueron ellos los dos que subieron al monte Sinaí y tuvieron esa revelación de Dios. Y además se presentan aquí como representantes de la ley y de los profetas. Moisés como representante de la ley, Elías como representante de los profetas, porque como habíamos escuchado unos domingos pasados, ¿no?, Jesucristo ha venido a dar cumplimiento, ha venido a llevar a plenitud la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, y en Jesucristo se cumplen los oráculos y las profecías de los profetas. Por eso no es extraño que precisamente sean Moisés y Elías quienes se presentan en esta aparición, precisamente para recordarnos, ¿no?, de que en Jesucristo se cumple la ley de Dios, que en Jesucristo se lleva a plenitud la ley y los profetas. Y precisamente son aquellos dos que estuvieron en el monte Sinaí los que se aparecen ahora en esta aparición que Jesús hace, mostrando parte de su divinidad, que la comparte con los discípulos. Y es curioso porque en esta vez, así como con Moisés en el Sinaí, Dios expresó su voluntad dando los 10 mandamientos, y con Elías le mostró la voluntad de restablecer esa alianza que él había hecho con su pueblo a través de Moisés en el Sinaí, que tantas veces la habían traicionado, ¿no?, con sus infidelidades, ¿no? Ahora no les da ninguna indicación, no les da unos mandamientos nuevos, sino que simplemente les dice: escuchadle. Escuchadle, porque en Cristo se cumple perfectamente la voluntad de Dios, que con Cristo Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, que Jesucristo, que es el Verbo de Dios, la palabra eterna de Dios, que Dios no tiene otra palabra para decirnos que Jesucristo, y que en Jesucristo Dios nos lo ha dicho absolutamente todo. Todo lo que Dios quería decirnos a nosotros los hombres, lo ha dicho con su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, escuchadle, que es lo mismo que decir seguidle, porque con sus palabras y con sus obras va a llevar a cabo perfectamente la voluntad de Dios, que en Él se cumplen verdaderamente las Sagradas Escrituras, la ley y los profetas, y que hemos de acompañarlo en el camino de la cruz, que es el camino del amor, el camino de la entrega, el camino de la libertad, el camino donde se lleva a cabo con perfección la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, escuchadle. Y fijaros que, a diferencia de Moisés y Elías en el Sinaí, Dios a ellos se les mostró como alguien exterior a ellos. Y de hecho, cuando se les apareció, en este caso Moisés tuvo que girarse y dar la espalda, y en el caso de Elías tuvo que taparse los ojos, ¿no?, porque es imposible ver a Dios y seguir con vida, ¿no? Y se les mostró como alguien exterior a ellos, que al darse a conocer tenían, ¿no?, digamos que no podían verlo. En cambio, si os fijáis en la transfiguración, Dios se muestra no como alguien exterior a Jesús, sino precisamente da a conocer su rostro a través de Jesucristo. Es como desde dentro de Jesús que se da a conocer Dios, el verdadero rostro de Dios. Por eso Jesucristo, hay un momento que le dice a Felipe, ¿no?, ¿cómo me preguntas, ¿no?, cómo me dices, muéstrame al Padre? Y con esto ya tendremos suficiente, ¿no? Si llevas tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque en Cristo se revela el verdadero rostro de Dios, ¿no? Y esto es lo que tiene lugar en la transfiguración, la revelación del verdadero rostro de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, dice que hay una nube luminosa que los cubrió,
que es signo de la presencia del Espíritu Santo, que recuerda esa nube luminosa que acompañó al pueblo de Israel a lo largo del desierto, que con su sombra los guió a través del desierto. Recuerda también aquel momento en que la Virgen María recibe el anuncio del arcángel San Gabriel que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que es que por el poder del Espíritu Santo engendrarás, darás a luz al Hijo eterno de Dios, a la palabra eterna de Dios, la concebirás en tu vientre y se hará carne de tu carne. Y fijaros también que en el momento de la consagración en la misa, el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y el extender las manos tiene este sentido, ¿no?, de hacer sombra sobre aquellos dones que están en el altar, para que precisamente con el poder del Espíritu Santo dejen de ser ya pan y vino y se conviertan en el cuerpo y en la sangre de aquel que fue engendrado en el seno de la Virgen, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pedimos al Padre que envíe su Espíritu Santo, ¿no?, y el sacerdote extiende las manos y así hay la sombra sobre esos dones, precisamente para darnos a entender que le pedimos al Padre que por el poder del Espíritu Santo ese pan y vino pasen a convertirse en cuerpo y sangre de Jesucristo, ¿no? Y por eso esa nube luminosa es signo del Espíritu Santo. Luego se oye una voz que es la del Padre: este es mi Hijo, el amado, ¿no?, que recuerda aquellas palabras que Dios le dijo a Abraham, ¿no?: coge a tu hijo, el amado, para sacrificarlo, ¿no? Y nos recuerda esto, ¿no?, que nos viene a decir que para llegar a la gloria de la resurrección, Jesucristo va a tener que pasar por la cruz, que Él es el Hijo, el amado, que éste sí que va a ser sacrificado para la salvación nuestra, ¿no? Y por lo tanto, esto Jesucristo les ha permitido tener esta experiencia de la transfiguración para que cuando lo vean desfigurado se acuerden de Él transfigurado, cuando se transfiguró ante ellos en el Tabor, para que así tengan la fuerza para superar la prueba de la cruz, para que no se escandalicen y huyan ante el escándalo de la cruz, ¿no? Y fijaros que en este sentido es bonito ver que esta experiencia fuerte que tienen de Dios a través de Jesucristo, ¿no?, y de su transfiguración, la tienen después de haber estado años siguiendo a Jesús. Y por el hecho de haber seguido a Jesús día tras día, por decirlo así, se han hecho como capaces de poder tener esta experiencia, aunque siempre, evidentemente, el don de Dios es más grande que los méritos que uno haya podido hacer para tener una experiencia de este tipo. Pero el hecho de que lo hayan seguido con todas sus limitaciones y con todos sus errores, que realmente los evangelistas no dejan de decirlo, ¿no? Los apóstoles, por haber seguido a Jesucristo, ¿no?, sin imposiciones, sin exigencias, sino humildemente, han tenido, ¿no?, este regalo. Muy diferente, ¿no?, de aquellos como los fariseos, ¿no?, que constantemente le exigían a Jesucristo signos, señales para creer en Él. Y de hecho, ¿os acordáis el domingo pasado, una de las tentaciones, el demonio le pidió a Jesucristo que subiera a lo alto del templo y se tirara de Él, para que entonces los ángeles lo acogieran en sus manos, ¿no? Y así, a través de ese signo prodigioso, no les quedara duda ya de quién es Jesús, ¿no? Y cuántas veces nosotros también queremos decirle al Señor: Jesús, muéstranos tal como eres, ¿no? Si Dios existe, que se muestre tal y como es, y ya se habrán acabado las dudas, ¿no? Pero nunca pasa, porque aquel que impone, que exige a Dios, que quiere someter a Dios a sus propuestas, a sus exigencias, nunca va a conseguir nada de Dios. En cambio, como los discípulos, que en lugar de exigir,
de querer someter a Dios a que haga actos que van más allá de lo natural, cuando simplemente lo siguen, lo escuchan, con errores y con pecados, pero humildemente, entonces sí que como regalo Dios les hace ver aquello que es realmente en sí mismo. Y qué diferencia, ¿no?, de la soberbia de aquel que quiere exigir a Dios, ¿no?, de aquel que humildemente le sigue, y entonces cuando Dios quiera, como Dios quiere, entonces Dios se muestra como lo que es, ¿no? Y fijaros que para los apóstoles el momento de la transfiguración fue un momento en que cambió su manera de conocer a Jesús. Podríamos decir que hasta entonces lo habían seguido, lo conocían, le habían visto hacer milagros, pero no habían tenido, podríamos decir, este conocimiento desde dentro. Cómo Jesús los introduce en el ámbito de su divinidad para que tengan ya no un conocimiento superficial desde fuera, sino un conocimiento desde dentro, para que puedan experimentar la divinidad que anida en el seno de Jesucristo y que por un momento ha desbordado a su humanidad. Esa divinidad que quedaba como oculta bajo el velo de la humanidad, ahora se revela a los discípulos y les incorpora y los introduce en ese ámbito de la divinidad, ¿no? Y a partir de ahora conocen a Jesucristo de una manera distinta, lo conocen desde dentro, no desde fuera, ¿no? Y esto para nosotros es importante porque quizá hay muchas personas que tienen un conocimiento superficial de Dios, un conocimiento, podríamos decir, desde fuera, que saben cosas de Jesús, que han ido a la catequesis, que incluso van a misa los domingos, pero tienen un conocimiento de Jesús, podríamos decir, desde fuera, un conocimiento exterior, que nunca han experimentado ese incorporarse en el ámbito de la divinidad, ¿no? Y por eso a veces cuando se habla o gente que pone el acento en el mensaje de Jesús, en los valores que se desprenden del mensaje de Jesús, valores cristianos, el mensaje de Jesús, me da la sensación que son personas que no han acabado de tener ese conocimiento interior, ese conocimiento desde dentro de Jesús. Porque lo importante, lo verdaderamente importante, no es tanto el mensaje o los valores, sino Él, que es Dios hecho hombre. Tiene su importancia los valores y el mensaje de Jesús. Además, hemos de vivir el mensaje de Jesús en toda su radicalidad. Pero hemos de llegar a tener no un conocimiento externo, superficial de Jesús, sino un conocimiento interior, desde dentro. Y entonces tendremos esa experiencia que tuvo San Pedro, ¿no?, que llega a decirle: qué bien se está aquí contigo, Jesús. Y esta es la experiencia del que hace oración, de que llega un momento en el que se da cuenta que Dios, Jesús, lo introduce en el ámbito de su divinidad, compartida con el Padre y el Espíritu Santo. Y hay momentos de la oración personal en que uno también, como San Pedro, puede decir: Señor, qué bien se está contigo, ¿no? Por medio de la oración, por gracia de Dios, me has incorporado en el ámbito en el que tú vives con el Padre y el Espíritu Santo. Y con San Pedro también puedo decir: qué bien se está contigo, Señor, ¿no? Pues que esta Cuaresma sea para nosotros también un momento para intensificar nuestra oración personal, que sea un momento para dar tiempo de calidad a Dios por medio de la oración. Pidámosle a la Virgen María, que ella guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba, que nos ayude a entrar en amistad y en amor con su Hijo Jesús. Pidámosle que ella nos consiga de su Hijo Jesús el que Él nos introduzca en su interior, que nos haga participar de su intimidad como Hijo eterno del Padre eterno, y podamos así también gozar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra oración. Así tendremos un conocimiento
profundo desde dentro, interior de Dios, ¿no? Y podremos también de alguna manera, ¿no?, con nuestras limitaciones reflejar el rostro de Dios, ¿no?, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra vida, de nuestras palabras, porque estaremos habitando con Cristo en el ámbito de Dios. Pidámosle a la Virgen María que nos abra el corazón para que en él entre Dios, ¿no?, y podamos entrar en este ámbito de Dios, de conocimiento profundo interior de su Hijo Jesucristo. Como veis, la colecta de hoy pone para obras de la parroquia, pero bueno, es sobre todo para ayudar a sufragar los gastos de la calefacción de la iglesia. Ahora a continuación pues ya tendremos la calçotada, que ya hay algunos maestros asadores que ya llevan un tiempo ahí haciendo las brasas y los calçots y luego, bueno, la carne para hacer a la brasa. Y nada, pues sí, aprovechar también. No sé si hace mucho calor, pero por lo menos sol hace, con lo cual en este sentido siempre es mejor. Y nada, y luego para lo de la salida que hacemos a la Pasión, a ver la Pasión en Olesa de Montserrat, que es el 18 de marzo, pues ya tenemos 86 personas inscritas. Ahora la cuestión es que los que se han inscrito, pues en fin, vayan pagando. Esto, en este mundo funcionamos así, no se puede hacer de otra manera. Entonces, pues, en fin, ir pagando, y así pues ya, si Dios quiere, el 18 iremos para allá a ver la Pasión. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.